news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone. Buen día, cookie crocheteras del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, un tutorial más. Hoy este corazón o estos corazones, mandalita pequeñito, mandalita un poquitito más grande, forman parte de un proyecto superior. Entonces vamos a seguir tejiendo mandalas y convirtiendo en atrapasueños muchos de ellos, como estáis viendo, para luego ver en qué se convierten. Entonces aguántame ahí que vas a verlo muy pronto. Espero que te guste lo que ves y si es así, te suscribas al canal, le des al like y compartas. Y regálame un comentario, porfita. Vamos con el vídeo. Bueno, vamos a hacer hoy este mandala de corazón tan redondeadito. Y os cuento que aquí está tejido con un hilo más gordito, algo más gruesito de lo que es este. Bien, mirar, hay una pequeña diferencia o sutil diferencia en el tamaño y así nos va a quedar pues más chiquito, pero nos va a quedar igual de espectacular, ¿eh? Y lo voy a dejar así a un ladito para empezar a tejer, ¿vale? ¿Qué vamos a empezar a tejer? Lo primero que vamos a hacer son un nudo corredizo para poner ahí adentro 11 cadenas, ¿vale? 11 cadenetas, que va a ser el largo o el ancho de nuestro corazón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Ese va a ser nuestro anchito de corazón. Y aquí, y ahora vamos a subir 3 cadenas más para empezar a hacer nuestro corazón. 3 cadenitas. En total entonces hemos tejido 11 y 3, 14. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer 4 puntos altos saltando los 4 primeros. 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejo mi primer punto alto o mi segundo porque las 3 cadenas primeras sustituyen al primer punto alto. Tejemos uno, tejemos otro, tejemos otro y hasta 5, ¿vale? Ahí tenemos los 5 primeros puntos, ¿vale? Las 3 cadenas, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vale, tenemos entonces los 5 primeros puntos altos y ahora en la siguiente cadenita vamos a tejer 5 puntos altos. Voy a apartarlo así un poquito más. 5 en el mismo, ¿vale? Vamos a hacer un piquito de corazón. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 en el mismo, ¿eh? Acordaros, sobre el mismo punto, así fijaros, ya tenemos, nos va a dar la vuelta, ¿veis? Nuestro corazón ya se va a ir girando. Y nos toca hacer lo mismo por el otro lado, es decir, hasta 5 puntos altos en los siguientes 5 cadenas, en las siguientes 5 cadenas. Un punto alto, 2, en las siguientes 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Ahora, atención. En ese quinto punto, ¿vale? En ese quinto punto, además de ese que hemos puesto, vamos a poner 6 más, con lo cual estoy dando la vuelta. En total serán 7 puntos para hacer el giro. En este último, pues nada, seguimos poniendo puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Ahí tenemos que ya nuestro corazón sin querer está tomando una forma increíble de chuli, ¿veis? Mirad, ya ha dado media vuelta, ya tenemos como un lóbulo del corazón ya definido. Bien, y ahora vamos a hacer los dos siguientes. En las dos siguientes cadenas
Bien, saltándonos ese que ya hemos tejido, nos vamos aquí, el 1, un punto alto, y en el siguiente otro punto alto. En los dos siguientes, a ver que se nos vea bien, en los dos siguientes puntos. Bien, por el otro lado, en las dos siguientes cadenas, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acordaros, todos junticos ahí, ¿vale? Y ahora, y siguiendo, tenemos los dos siguientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Visteis cómo aquí tejimos 5 puntos altos sobre el mismo? Pues aquí hacemos lo contrario. Vamos a juntar los 5 siguientes puntos. Es decir, sobre el siguiente punto, un punto alto y no lo cierro. Sobre el siguiente, un punto alto y no lo cierro. Y van 2. Ay, y no lo cierro, van 2. En el de en medio van 3. ¿Vale? En el siguiente, el 4. Y en el siguiente, el quinto. Ahí tenemos los 5 puntos tejidos juntos y lo que vamos a hacer ahí es cerrarlos todos de una para terminar de darle forma a nuestro corazoncito. Y tejemos los dos siguientes. Lo que hacemos de un lado lo repetimos del otro, ¿vale? Entonces aquí hicimos los 5 juntos y 2 más. ¿Bien? Pues entonces los 2 más se tejen ahí. Uno y otro. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo comprendido? Porque el corazón es simétrico. Lo mismo que hago de una mitad, voy a hacer de la otra mitad. Por tanto, ahí tenemos ya esos 5 puntos todos tejidos. Este lado y este otro. ¿Qué me queda? Aquí os acordáis pusimos 7. Y aquí en esta primera cadena pusimos solo 1. Pues nos quedan por poner 6 para cerrar la vuelta. Entonces, y sobre la base de la cadena, es decir, hicimos 3 cadenas, una dejamos como base del punto y empezamos a tejer en la quinta. Pues sobre esa cuarta cadena, digamos, hay que poner tantos como 6. Vamos a empezar a ponerlos. Y está ahí. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acordaros que las cadenas iniciales son las 7, el punto 7. Y 1 y cierro la vuelta con la tercera de las cadenas que tejimos para tomar altura y que sustituyen al primer punto alto. Aquí tenemos nuestra primera vuelta del corazón tejida. Ya está, tan fácil como eso. Ahora empezamos la siguiente de las vueltas y volvemos. Y sobre esas cadenitas iniciales yo tejo 1, 2 y 3 cadenitas. Y ahora voy a tejer los siguientes puntos. Y para eso voy a tejer primer punto alto que me encuentro, que ahí está. Un punto alto. 2. En los siguientes voy caminando todos los puntos juntos. 3. 4, 5 y 6. ¿Vale? He tejido las 3 cadenas y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y ahora, y sobre el siguiente, que de casualidad es el del medio de los 5 de la vuelta anterior, yo ahí vuelvo a tejer otros 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? De momento tengo que volver haciendo lo mismo, es decir, 6 puntos altos más las cadenas 7 en total, ¿vale? Y ahí vamos a hacer entonces 1, en los 7 siguientes que nos encontramos, pues 7 puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Ahí. Sí, ahí, perdón, ¿eh? Ahí tenemos los 7 puntos altos. Y ahora nos vienen el cómo hacer los aumentos. ¿Cuál va a ser la siguiente manera de hacer los aumentos? Primero, 3 puntos en el siguiente, o sea, 2 aumentos. 1, 2 y 3. ¿Vale? En el siguiente punto, solo 2, 1 y 2, es decir, solo un aumento. Para el siguiente punto, 3 puntos en el mismo, es decir, tejemos 2 aumentos, 1, 2 y el tercero, o sea, en total 3 puntos, 2 aumentos. Bien. En el siguiente punto, solo 2, 1 y 2. En el siguiente 2, hemos terminado con nuestros aumentos 1 y 2. ¿Vale? Me queda por hacer un punto alto en el siguiente y ya me toca el montón de puntos juntos. ¿Veis? Hemos dado la formita a ese corazón para que nos quede ahí ese lóbulo, ¿no? Esa formita de corazón. Y ahora nos queda hacer la parte en la que se hunde, ¿no? En la que los dos lóbulos se nos juntan. Pues como hemos hecho en la vuelta anterior, 5 juntos, pues ahora igual. Empezamos. Y empezamos tejiendo un punto alto que no cerramos, un segundo punto alto que tampoco cerramos, el 3, el 4 y el 5. Bien, cerramos todos de una, se nos queda el corazón con una forma ya espectacular, ¿cierto? Y nos toca hacer lo mismo que en este lado, pero a la inversa, es decir, primero solo un punto alto en el siguiente. Ahí va nuestro punto alto. Después 2 en el siguiente, en los dos siguientes, mejor dicho. 1 y 2. Un aumento. Otro aumento en el siguiente punto alto, es decir, 1. Y en el mismo, el 2. 1 con 3 aumentos, perdón, con 3 puntos o 2 aumentos. Y entonces tejemos 1, en el mismo 2, en el mismo 3, ¿vale? Otra vez 1 de 2, 1 y 2, bien, y el último con 3. Y con eso hemos terminado nuestra segunda vuelta y nuestro corazón. Aquí tenemos el segundo punto alto y el tercero, ¿vale? Cerramos con un puntito deslizado en esa tercera de las cadenas. Y tenemos nuestro corazón terminado. ¿Qué cookie? Habéis visto, es mucho más pequeño que el que tengo, ¿vale? Pero igual de bonito, ¿eh? Ojo que no quita, lo cortes aquí, no quita lo valiente. Y ahora vamos a empezar a hacer cadenitas, ¿vale? Vamos a empezar a hacer cadenitas de mi corazón. Para eso vamos a poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a engancharme ¿dónde? Voy a contar 1, 2, 3 y en el 4 voy a hacer un punto bajo, ¿vale? Las cadenas es de donde yo parto, entonces cuento 1, 2, 3 y en el 4, en el cuarto punto alto, tejo un punto bajo. Bien, voy a hacer de nuevo, ahora 9 cadenas, no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy a unir. ¿Hasta dónde me voy a ir? De los 5 que tengo juntos, de los 5 puntos juntos que están aquí, sobre el segundo. O lo que es lo mismo. 1, 2, 3 y en el cuarto tengo que tejer el punto bajo, ¿vale? Para que se me vaya. Estoy haciendo esto, chicas, ahora, ¿vale? Entonces acabo de hacer 7, 9, 7 y otra vez 9, 7, 7. ¿Veis ahí lo que estoy haciendo? Bueno, pues vamos a hacerlo
vamos a seguir haciendo. Hice entonces el de 9. Ahora vamos a poner uno con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y se va a unir, este es el punto del medio, pues en el siguiente. O lo que es lo mismo y paralelo, ¿vale? Es recíproco, o sea que lo que se haga de un lado se va a hacer del otro. Este le saltamos y en el siguiente tejemos ese punto bajo. Este eran de 7 cadenas, ahora este va de 9. Pues 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hemos buscado la cuarta. O sea, 1, 2, 3 y 4. Y 4. Pues ahí un punto bajo. Hacemos 7 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ir rellenando con cadenas todo el tiempo. Por tanto, pues en un número que va a ser siempre 7, 9, 10, 11, 7, 9, 11, vamos a ir acomodándonos. En este caso, vuelven a ser 7. Y esas 7 las vamos a unir al punto antes de empezar los puntos, los de aumento, es decir, a este. Os lo mismo 1, 2, 3 y en el 4. Igual, de una manera o de otra, ¿vale? El anterior al principio de los aumentos o contando 4 desde el último punto bajo. Bien, que es igual que aquí, en el mismo lado, ¿vale? Estamos poniendo de un lado y de otro igual. Para ahora rellenar de cadenitas y rellenar luego de puntos. Comprendido esto, ¿verdad? Pues venga, otras 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y dónde me voy? ¿Hasta dónde voy a hacer? Tengo que contar otra vez 3 y en el 4, o lo que es lo mismo, del siguiente, en el aumento de 3 lo saltamos y en el primero del siguiente. O sea, 1, 2, 3 y 4, que es el primero de los puntos del aumento de 2. ¿Veis ahí que tenemos el aumento de 2? Pues ahí. Bien, otras 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y dónde engancho o cierro esta vez? Voy a buscar 1, 2, 3, 4 de nuevo y ahí punto bajo, que también te puedo decir que es el último de los puntos del aumento de 3 que hemos tejido, ¿vale? Para que tengas dos referencias. 9 ahora, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Dónde unimos esta vez? Al final, 1, 2, 3 y 4. Fácil, ¿eh? Fácil, ¿verdad? 4 y ahí de nuevo nuestro punto bajo. Ahora vamos a tejer 11. Esta vez es más grande. Claro, porque hay más hueco que cubrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y como hemos dicho que de un lado es igual que del otro, pues ahora vamos a ponerlos en el mismo. Saltamos, quitamos el del medio. 1, 2 y ahí 1, 2, 3 y en el cuarto vuelvo a unirme con un puntito deslizo, con un punto bajo, perdón. Bien, siempre lleva la misma, vamos de 4 en 4 haciendo, ¿vale? Y ahora aquí pusimos 11, aquí pusimos 9, pues aquí toca 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No os preocupéis porque por aquí arriba voy a dejaros el enlace al gráfico para que podáis ver cuándo son 7, 9, 7, 9, 11, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el de 9 listo. Y nos faltarían pues 2 de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saltando 1, 2, 3 y 4. Tejemos ahí un punto. Y ahora atención, en lugar de tejer los 7 puntos, me quiero quedar como a la mitad. Entonces solo voy a tejer 3. 1, 2 y 3. Y las otras 4 cadenas que me tocaría hacer, las voy a sustituir por un punto alto doble. ¿Vale? Que son lo que sustituye a 4 cadenas. Y ahí empiezo a deshacerme de las cadenas de 2 en 2, de las hebras de 2 en 2. Y tengo esos 7, estoy en el medio con esos 7 puntos. ¿Sí?
Pues ahora solo nos queda algo pues muy cookie, que es rellenar todos. Mirad cómo va lo primero. ¿Ya? Tenemos el corazón lleno de arquitos. Arquitos, 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 arquitos. ¿Por qué? Porque vamos a poner ahora cadenas aquí, tantas como 7, y vamos a ir uniendo todos estos lados. Y luego, uy, que está al revés. Así mejor. Vamos a poner esas 7 cadenitas, ¿vale? 7 cadenas al arco, de arco a arco con 7 cadenas, para luego rellenar de puntos bajos. Bien, bueno, pues vamos a hacerlo, pero atención, yo voy a cambiar un poquito el color para que sea un poquito de degradado. Entonces voy a cortar esta hebra, os he contado cómo hacer para seguir en el mismo color, que es lo que yo hiciera ahí. Pero en mi caso, yo voy a cortar la hebra, porque me apetece, lo que os digo, poner un poquito de degradado en el corazón. Por el proyecto que estoy tejiendo, ¿va? Por lo que estoy haciendo, entonces voy a quitar este color y voy a poner el siguiente degradadito, que es muy poquito lo que se va a notar el cambio. Pero un poquito se va a notar y con eso a mí ya me vale. Entonces voy a poner esta nueva hebra y sabéis que no me gusta que se enganche en el mismo sitio, con lo cual pues voy a empezar por aquí para poder esconder la hebra más fácilmente. Y empezamos a poner cadenitas. O sea, primero... Ay, me he enganchado bien, perdón. Ahí, una cadenita y voy a hacer ese punto bajo primero. Voy a tejer aquí ese punto bajo y empezamos a poner cadenas. Hemos dicho que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacer un punto bajo, a ver que tengo ahí tantas hebras ahora que no. Y voy a hacer un punto bajo sobre el primero de los huequitos, que es este. Ahí, punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas para irme al siguiente arco que me voy encontrando. Vais a ver que luego se van a quedar rellenos de puntos y va a quedar estupendo. Bien. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y lo mismo. ¿Vale? Toda la vuelta así. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo. Así. Toda la vuelta. Y luego la vamos a ir rellenando de puntos. Voy a unirme, voy a cerrarme, o sea, voy a engancharme con el punto deslizado, con un puntito deslizado en ese primer punto bajo que yo tengo tejido. ¿Vale? Ahí, puntito. Uy. Puntito deslizado. ¿Bien? Y ahora una cadenita. Una cadenita y pongo un punto bajo en ese primer punto. Y sobre la fila de cadenas, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7. En la base del punto bajo y en la mitad, tomado en la mitad, vamos a volver a poner un punto bajo. ¿Bien? Y seguimos poniendo 7 puntos bajos sobre la fila de las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, y sobre el punto bajo, y lo único que voy a tratar de enganchar, de poner el punto sobre el medio del punto, para que se quede más centradito mi punto, ¿vale? Ahí, medio sobre medio, esto es.
Y seguidito otros 7 puntos bajos sobre las 7 cadenas de mi vuelta anterior. 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos allá. Cierro mi vuelta tejiendo un último punto bajo, perdón, un punto deslizado sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Cadenita, ¿vale? Y aquí voy a poner un punto bajo. Y aquí voy a poner un aumento. ¿Bien? Y ahora me voy a contar los siguientes 7 puntos. Y sobre el punto 8, o es decir, el que está en el medio del punto bajo de la vuelta última y penúltima, ahí vamos a poner un aumento. Ya vais a ver. Ahí, a ver. No lo creeré. Aquí ya veo. No diferenciaba el punto. ¿Vale? Voy a contar estos 7 y en el 8 voy a tejer un punto y su aumento. ¿Vale? De nuevo, me voy a ir hasta hasta aquí, hasta el siguiente punto, donde voy a poner un aumento. Contando 7, el 8, voy a hacer 8 y 9. El 8 va a ser de aumento. Y siempre va a estar sobre ese punto. ¿Vale? Pues nada, tejo 1 y su aumento. Así voy a tejer toda esa vueltita. Qué chiquitita va a quedar, ¿eh? Qué cookie. Pues vamos allá. Seguimos tejiendo, ¿vale? Vamos allá. Toda la vueltita, así. Bien, pues nada, tengo terminada esta vuelta de puntos bajos y solo tengo que unirme con un puntito deslizado a ese primero. Bien, voy con la ultimita de mis vueltas. Esto más que una mandalita va a parecer un posavasos chiquito si quiere, pero tan mono que va a quedar porque va a quedar muy mono. Solo hay que ponerle ahora un buen arito y formará parte de un atrapasueño gigante que voy a hacer, que va a ser espectacular, que estoy en ello ya. Vamos allá, 3 cadenitas. La última de las vueltas van a ser Vs, ¿vale? Entonces sobre el mismo punto yo voy a poner un punto alto y voy a contar 3, 1, 2 y 3 cadenitas para en el mismo punto poner otros 2 puntos altos. 2 puntos altos, 3 cadenitas, 2 puntos altos. Y me voy con una cadena y contando 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 vuelvo a repetir. Os cuento, tenemos 7, 8, 9 puntos, ¿vale? Porque en cada hueco tenemos los 7 que hicimos, el 8 que poníamos aquí, 8 más un aumento que hemos hecho en esta última vuelta, en total 9. 9 puntos por 12 huecos. Eso hacen unos 108 puntos. Y ahora, si dividimos entre 6, nos van a salir los 18 puntos motivos V que vamos a hacer. Por eso dividimos y tenemos que poner 6 de diferencia, 6 de distancia de uno a otro, ¿vale? Porque las cuentas nos cuadran. Bien, si alguien ha decidido poner más puntos por alguna razón, que haga sus cuentas para que le cuadren. Pero en principio no cuadra, esto es matemáticas y son lo que os he dicho, 9 puntos por 12 huecos y saltando 6 ahora, pues nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos van a salir esas 18 motivos V. Y tenemos listo nuestro mandalita con ese pequeño corazón ahí, ¿vale? Venga, pues voy a terminar toda la vuelta y nos encontramos. Una cadenita entre un punto V y otro, ¿vale? Una cadenita y ahora 1, 2, perdón, voy a ponerlos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6
un motivo V. 1, 2, 3 cadenitas y otra vez 2. ¿Vale? Pues ala, tenemos solucionado cómo hacer esta última de las vueltas. Mirad qué mono, ¿verdad? Ala, seguimos hasta el final y nos encontramos en un... Bien, pues ya he terminado toda la vuelta, tengo mis motivos V y cierro con un puntito deslizado sobre la tercera de las cadenas. Cadenita al aire, escondo mis hebras y tengo terminado mi mandalita de corazón, que es este mismo, solo que tejido en chiquitico. Le vamos a poner en un arito, lo vamos a poner en un arito y vas a ver qué diferente que nos queda, ¿vale? Vamos allá, voy a ponerlo en un aro, en un momento, así como en un... Mirad qué cosa tan cookie nos va a quedar ahí puesta. Voy a esconder todas las hebras, ¿vale? Porque tengo unas cuantitas para esconder y hay que cortar esta, por supuesto, para poner luego todos los... para enganchar nuestro mandalita, para convertirlo en un atrapasueños. Este es un pequeño motivo que hemos tejido. Vamos allá. Bien, ya tengo escondidas todas las hebritas, ¿veis? Ahora tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Como he hecho aquí, con un hilo ir pasando por todos los lados o hacer 18 uniones con un nudito. A mí personalmente me parece mejor hacer esto de ir con la aguja pasando por el hueco que nos deja el motivo V, ¿vale? Por detrás, por debajo y ahora por arriba me voy al siguiente motivo V y voy haciendo eso. A mí me parece más fácil, mucho más fácil, porque son muchos los nuditos que habría que hacer para que luego quedaran equidistantes y quedase todo bien, ¿veis? Entonces yo voy a ir haciendo eso, que a mí personalmente me parece más fácil, pero aquí cada una imaginación al poder, ya sabéis, ¿eh? Vamos haciendo eso de tal manera que se nos van a quedar uniditos, en nuestro corazón pegadito ahí al medio y nos va a quedar bárbaro, espectacular, divino, ¿no? Bueno, pues voy a hacerlo en todos los motivos V. Y luego solo tendré que aplicar tensión para que se me queden todos equidistantes. ¿Vale? Que se me queden más o menos en la misma distancia uno del otro. Y ya está. No habrá que hacer nada más. Vamos pasando por aquí, por debajo, sacando por arriba. Bien. ¿Veis? Es que se me va a ir, a ver, esta hebra afuera, se me va a ir pues uniendo. Voy a seguir hasta el final, hasta tenerlos todos y nos encontramos. ¿Lo veis? ¿Lo vais viendo ahora? Bueno, pues ahora solo nos quedará ir poniendo equidistantes, es decir, que tengamos la misma distancia de uno al siguiente con el aro. Que todo se nos quede tenso, se nos quede bien, se nos quede en la línea que necesitamos. Vamos a ir tensando lado a lado, momento a momento, para que todo se nos quede bien pegadito. ¿Vale? Así vamos a ir tirando de a poquitos. Bien. Hasta llegar a unirlo. Vamos a seguir tirando hasta encontrar la manera, el punto medio de esa unión. Vamos allá. Bien, pues así es como queda una vez que hemos ajustado todas las hebritas, ¿eh? Y ya está, o sea, nada más que decir que si te gusta lo que ves, te suscribas al canal, le des al like y me regales un comentario. Ah, y si lo compartes con tus amigos, mejor que mejor. Eso es súper bueno para mí. Así que si te ha gustado, pues comparte. Chao, nos vemos en el próximo. Chao, chao.
when the light press up against your shoulder blade.